Han surgido nuevas revelaciones con respecto a las predicciones de la hermana Sasagawa, y las profecías que se vislumbran parecen realmente inquietantes. Lo más aterrador es que los primeros indicios de lo anunciado ya han comenzado a manifestarse, alimentando una incertidumbre exponencial sobre el destino de la humanidad. Nadie puede afirmar con precisión qué ocurrirá en los próximos meses, pero si las profecías de Sasagawa continúan cumpliéndose como hasta ahora, lo que estamos viviendo podría representar solo el comienzo de un evento de dimensiones inimaginables. La hermana Agnes Sasagawa, religiosa católica de origen japonés, se hizo célebre en todo el mundo por sus apariciones de la Virgen María en los años 70, cuando vivía en la ciudad de Akita. Según su testimonio, la Virgen se le apareció en diversas ocasiones, transmitiéndole mensajes fundamentales a través de una estatua custodiada en el convento. Se cuenta que esta estatua derramó lágrimas de forma milagrosa en más de una circunstancia, un fenómeno que sorprendió tanto a los devotos como a los estudiosos de la religión. Las primeras revelaciones se produjeron en 1975 y los mensajes contenían advertencias no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. Cuando sus profecías comenzaron a concretarse, muchas personas experimentaron un profundo sentimiento de inquietud y temor. Ha llegado el momento de examinar en detalle lo que la hermana predijo para los meses venideros y comprender por qué sus palabras han suscitado en tantos una intensa preocupación. La vida de la hermana Sasagawa siempre ha estado caracterizada por una fe inquebrantable y una fuerza impresionante. Nacida en Japón el 28 de mayo de 1931, desde su infancia tuvo que afrontar numerosas dificultades. Su nacimiento prematuro le causó graves problemas de salud y durante toda su vida sufrió varios trastornos, pero su espíritu nunca decayó. A la edad de 19 años, su existencia dio un vuelco inesperado debido a un error médico durante una apendicectomía, que le provocó la parálisis del sistema nervioso central. Durante 6 largos años, permaneció inmovilizada, sometida a continuos ingresos hospitalarios y a numerosas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el destino le tenía reservado algo nuevo y sorprendente. Durante su estancia en una clínica en Mokonigata, conoció a una enfermera profundamente devota, cuyo testimonio de fe y su esmerada atención contribuyeron no solo a su curación física, sino también a su camino espiritual. Este encuentro resultó decisivo, conduciéndola a la conversión al cristianismo y haciéndole descubrir un propósito superior en la vida. Gracias a la fe reencontrada y a una renovada determinación, decidió dedicarse a Dios, a pesar de las preocupaciones de su familia por su frágil estado de salud. Finalmente, sus padres aceptaron su decisión, y en 1969 ingresó en la Congregación de las Hermanas del Corazón Inmaculado de María, en Nagasaki. Su camino espiritual la llevó luego a unirse a la comunidad de las Siervas de la Eucaristía, lo que le permitió vivir una vida consagrada sin renunciar al contacto con el mundo. Sin embargo, las pruebas no habían terminado. En 1973, la hermana Sasagawa sufrió una repentina pérdida de audición. Los médicos determinaron que estaba experimentando una disminución progresiva de su capacidad auditiva, con pocas posibilidades de recuperación. A pesar de ello, ella no se dejó vencer por la adversidad, aprendiendo a leer los labios para seguir comunicándose. En 1974 su fe fue puesta a prueba nuevamente. Durante una solemne adoración eucarística matutina, un ángel se le apareció, transmitiéndole un mensaje especial.
Exactamente como había predicho Lino Pontangelo, el milagro del lino oído se manifestó entre agosto y octubre de ese año, aunque por un breve periodo de tiempo. En 1982, se produjo un nuevo y sorprendente acontecimiento. Durante la celebración de la fiesta de la Anunciación, Lino Pontangelo se le apareció una vez más, anunciándole que, gracias a la intercesión de la Virgen María, su audición sería completamente restaurada. Y así sucedió. Su oído regresó definitivamente, añadiendo un nuevo y milagroso capítulo a su extraordinaria historia. Los milagros que marcaron la vida de la hermana Sasagawa no se limitaron, sin embargo, al ámbito personal. En 1983, su historia se entrelazó con la de la señora Chun, una mujer coreana en estado vegetativo a causa de un cáncer terminal de cerebro. Durante la visita de un grupo de peregrinos coreanos al convento donde residía la hermana Sasagawa, se produjo un prodigio. La completa curación de la señora Chun, atribuida a la intercesión de la Virgen de Akita. Además del regreso de su audición, la vida de la hermana Sasagawa estuvo marcada por otras manifestaciones sobrenaturales. El 12 de junio de 1973, al entrar en la capilla, observó una luz misteriosa que irradiaba del sagrario. No una luz común, sino un signo divino que anunciaba eventos extraordinarios. 2 días después, el 14 de junio, mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento, esa misma luz se hizo presente de nuevo, esta vez en forma de un intenso resplandor rojo. Según el padre Yuda, tales manifestaciones eran señales inequívocas de la inminente revelación de la Virgen María. El 28 de junio de 1973, en la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, ocurrió algo aún más sorprendente. Mientras la hermana Sasagawa y las otras monjas estaban inmersas en la meditación, una hueste de ángeles apareció alrededor del altar. Al día siguiente, durante el rezo del rosario, la hermana tuvo la visión de su ángel de la guarda, quien no solo se hizo oír, sino que le impartió oraciones similares a las reveladas a los 3 pastorcillos de Fátima en 1916. El 3 de agosto de 1973, a medianoche, la hermana Sasagawa fue despertada por su ángel de la guarda, que le ordenó levantarse de inmediato. Al día siguiente, mientras se dirigía a la capilla, percibió una presencia oscura que parecía atacarla físicamente. Un episodio que ella interpretó como un intento de obstaculizar su misión. El 29 de septiembre de 1973, un nuevo fenómeno conmocionó a todos los presentes en el convento. Durante las oraciones vespertinas, la estatua de la Virgen María, ya conocida por haber sangrado, comenzó a emanar un perfume celestial. Este sudor no era una sustancia ordinaria, sino un líquido oleoso y fragante que dejó a todos atónitos. Finalmente, el 4 de enero de 1975, se produjo uno de los milagros más impactantes. La estatua de la Virgen comenzó a derramar lágrimas de aspecto humano. Este episodio no fue un caso aislado, ya que las lágrimas fueron sometidas a análisis científicos que confirmaron su autenticidad. Los encuentros de la hermana Sasagawa con la Virgen María dejaron un legado de 3 mensajes proféticos que, fortaleciendo su fe, tuvieron un profundo impacto en los católicos de todo el mundo. Estos mensajes, pronunciados en una modesta capilla de Akita, en Japón, marcaron el inicio de una serie de advertencias divinas sobre el futuro de toda la humanidad. Si las predicciones se siguen cumpliendo, podríamos encontrarnos en los albores de algo mucho más imponente de lo que jamás hubiéramos imaginado. En 1975, el obispo John Shogiro Ito
de la diócesis de Niigata, intrigado por los relatos de sucesos extraordinarios ocurridos en Akita, decidió dirigirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano para obtener aclaraciones. Con el creciente interés en torno a tales fenómenos, el Vaticano recomendó que el propio obispo, como máxima autoridad local, llevara a cabo una investigación preliminar para esclarecer el asunto. En consecuencia, en 1976, se creó una comisión encargada de analizar minuciosamente los hechos. Sin embargo, la complejidad de los acontecimientos y la falta de pruebas científicas concluyentes hicieron imposible determinar con certeza si el origen de los fenómenos era realmente sobrenatural. Numerosas preguntas quedaron sin respuesta, mientras un halo de incertidumbre seguía envolviendo toda la historia. A pesar de ello, el obispo no abandonó su incesante búsqueda de la verdad. Impulsado por la persistencia de episodios inexplicables y siguiendo las directrices recibidas del Vaticano, decidió continuar con las investigaciones. Su constancia lo llevó a recopilar meticulosamente toda la información disponible, reuniendo numerosos testimonios y pruebas que respaldaban la naturaleza excepcional de los sucesos de Akita. En 1981, surgieron nuevos elementos que reforzaron la hipótesis de un origen verdaderamente sobrenatural. A raíz de estos hallazgos, el obispo Ito elaboró un extenso informe en el que describía con todo detalle cada episodio, desde las lágrimas derramadas por la estatua de la Virgen hasta las experiencias místicas vividas por la hermana Sasagawa. La Congregación para la Doctrina de la Fe, sin embargo, mantuvo una actitud cautelosa. Si bien reconocía la inusual naturaleza de los acontecimientos, consideraba que las pruebas reunidas no eran suficientes para justificar una investigación a nivel vaticano. Por esta razón, se decidió no seguir adelante con el caso. No obstante, en 1982, el obispo Ito sostuvo que la respuesta del Vaticano podía ser el resultado de un malentendido, señalando que aún quedaban cuestiones clave por profundizar. En 1983, al año siguiente, el obispo se reunió personalmente con representantes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el fin de exponer sus conclusiones y solicitar un análisis más exhaustivo. Al final, su perseverancia dio sus frutos. En 1984, después de una minuciosa investigación que duró casi 8 años, el obispo Ito hizo una declaración histórica. Con valentía y determinación, anunció oficialmente el reconocimiento de la naturaleza sobrenatural de los sucesos de Akita dentro de su diócesis y concedió el permiso para la veneración de la Virgen de Akita. Sin embargo, precisó que dicho reconocimiento tenía el carácter de una revelación privada, distinguiéndose así de las revelaciones públicas que constituyen el fundamento de la fe católica y que gozan de mayor autoridad dentro de la Iglesia. El obispo afirmó que la decisión debía tomarse con extrema cautela, subrayando que su veredicto seguía siendo provisional y estaba sujeto a una revisión final por parte de la Santa Sede. Este enfoque prudente reflejaba su profundo respeto por la estructura jerárquica de la Iglesia, además de su inquebrantable compromiso con la búsqueda de la verdad. Su declaración marcó un punto de inflexión en el debate sobre los sucesos de Akita, desencadenando una discusión que tuvo eco en toda la comunidad católica y llamó la atención de los fieles de todo el mundo. En junio de 1988 se abrió un nuevo capítulo en esta historia, cuando el obispo, ya jubilado, participó en un encuentro crucial con el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En esa ocasión, el cardenal Ratzinger reiteró verbalmente el contenido de la carta enviada por el obispo Ito
en 1984, que había sido interpretada como un apoyo discreto pero significativo al reconocimiento de los sucesos de Akita. A pesar de ello, el Vaticano optó por mantener una actitud reservada, evitando emitir una declaración oficial sobre la autenticidad de los fenómenos señalados. En consecuencia, la historia de Akita quedó envuelta en una marcada ambigüedad, generando un prolongado estado de incertidumbre en la doctrina católica. El escepticismo hacia los acontecimientos se intensificó en 1990, cuando el arzobispo de Tokio, Peter Shirayanagi, quien también presidía la Conferencia Episcopal Japonesa, expresó sus reservas en una entrevista a la revista italiana 30 Giorni. Durante la conversación, el religioso manifestó con claridad su escepticismo respecto a los sucesos de Akita, sugiriendo no darles demasiada importancia. Estas observaciones revelaron una clara división de opiniones dentro de la Iglesia japonesa, reflejando una creciente ola de dudas entre algunas de sus figuras más prominentes. Dicho escepticismo puso de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta la Iglesia al abordar fenómenos considerados sobrenaturales, evidenciando al mismo tiempo la necesidad de un equilibrio entre fe y razón en el análisis de tales casos. El reconocimiento oficial de una aparición requiere mucho más que la simple fe individual. Se necesita un análisis riguroso de los aspectos teológicos y doctrinales. Las opiniones divergentes dentro del clero demostraron cómo un mismo acontecimiento puede ser interpretado de maneras muy diversas, dependiendo de la perspectiva de cada líder religioso. Mientras que algunos exponentes de la Iglesia acogieron los sucesos de Akita como auténticos mensajes dignos de veneración, otros, entre ellos el arzobispo Shirayanagi, adoptaron una postura más prudente, subrayando la importancia de llevar a cabo investigaciones exhaustivas antes de aceptar conclusiones definitivas. Este contraste de pareceres refleja las complejas dinámicas inherentes a la relación entre fe y razón en la Iglesia Católica. A lo largo de los años, se han iniciado numerosos debates y estudios teológicos en un intento de arrojar luz sobre lo sucedido en Akita. Sin embargo, el Vaticano nunca ha emitido un veredicto definitivo, dejando la cuestión en un estado de prolongada incertidumbre. La falta de una postura oficial sobre las apariciones ha impedido que éstas sean plenamente aceptadas o completamente rechazadas dentro de la Iglesia, aunque manteniendo válida la declaración del obispo, que nunca ha sido revocada. Según el derecho canónico, el reconocimiento local otorga oficialidad a las apariciones de Akita dentro de la diócesis de Niigata, permitiendo a los fieles integrar dichos mensajes en sus prácticas espirituales. El primer mensaje recibido de la Virgen María en Akita destacaba la importancia fundamental de rezar el rosario y de realizar actos de reparación, ya que dichas prácticas se consideraban capaces de contribuir a aliviar los pecados que afligen al mundo. Sin embargo, en el segundo mensaje, pronunciado el 3 de agosto de 1973, el tono adquirió una gravedad notable. La Virgen manifestó su profundo dolor por las transgresiones de la humanidad, lamentándose de los sufrimientos que tales pecados infligían a Dios. Con el paso de los años, las advertencias de Akita han ido adquiriendo una intensidad cada vez mayor. Queda la pregunta: ¿serán estos mensajes la última advertencia antes de un acontecimiento crucial? La Virgen María exhortó a las almas a consolar a Cristo y a emprender acciones urgentes para aplacar la ira del Padre, transmitiendo en esa ocasión una advertencia de suma importancia. Si la humanidad no se arrepentía de sus pecados, se desencadenaría un castigo devastador,
destinado a golpear tanto a justos como a pecadores. A la hermana Sasagawa se le confió la solemne tarea de comunicar dichas advertencias a su superiora, destacando la gravedad de la crisis inminente y el profundo peligro que amenazaba a la humanidad. El mensaje también abordaba un tema de gran preocupación: la infiltración del mal dentro de la propia Iglesia. Preanunciaba conflictos internos y una crisis sin precedentes, capaz de sacudir los cimientos mismos de la institución eclesiástica, lo que provocó una gran alarma en la comunidad católica por el futuro de la fe y la estabilidad de la Iglesia. El 13 de octubre, fecha cargada de simbolismo por coincidir con el aniversario del milagro del sol en Fátima, la Virgen confió su último mensaje a la hermana Sasagawa. Este mensaje final se caracterizaba por un tono especialmente inquietante y una advertencia escalofriante. Del cielo caería fuego, y sobre la tierra se abatiría un castigo aún más terrible que el diluvio universal. La Virgen describió una escena de devastación tan extrema que haría desear a los supervivientes no haber vivido lo suficiente como para presenciarla. Décadas más tarde, más de 40 años después de las apariciones que dejaron una huella imborrable en la comunidad de Akita, la hermana Agnes Sasagawa volvió a captar la atención internacional en 2019. Tras años de aparente silencio, recibió un nuevo mensaje que tuvo una profunda resonancia en un mundo inmerso en crisis globales y desafíos espirituales sin precedentes. La mañana del 9 de octubre de 2019, la hermana Sasagawa fue nuevamente visitada por una presencia celestial que le resultaba muy familiar: su ángel de la guarda, que durante un tiempo había permanecido en silencio. Este la despertó con un mensaje conciso pero lleno de significado. Cúbrete de ceniza y reza cada día un rosario reparador. Sé como un niño y ofrece sacrificios diarios. Cuando este mensaje fue transmitido por una emisora de radio católica de Massachusetts, el impacto fue inmediato. Tanto dentro como fuera de la iglesia, muchos lo interpretaron como una nueva llamada al arrepentimiento y a una sincera humildad, evocando antiguas prácticas de penitencia y renovación espiritual. Cubrirse de ceniza, de hecho, es un símbolo bíblico de dolor y arrepentimiento por los pecados, una súplica de misericordia ante Dios. Mientras que la invitación a comportarse como un niño remite directamente a las enseñanzas de Cristo, que ensalzaba la pureza y la humildad como requisitos indispensables para entrar en el reino de los cielos. A la luz de los recientes acontecimientos mundiales, el significado de esta revelación de 2019 cobra una importancia aún mayor. Los conflictos en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la pandemia que ha sacudido el planeta han generado un sufrimiento inmenso, llevando a una reflexión espiritual a escala global. Además, el aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales indica que la humanidad se encuentra en un momento crítico, subrayando la urgencia de una respuesta espiritual inmediata. Al igual que ocurrió con los mensajes originales de Akita, esta nueva revelación también ha suscitado reacciones encontradas. Para algunos, se trataba de una severa advertencia profética. Para otros, de una llamada a reforzar los pilares fundamentales de la vida cristiana. El 6 de julio de 2024, se cumplió el 50 aniversario de las primeras apariciones en Akita. Es decir, 5 décadas desde que la Virgen transmitió sus mensajes de oración y penitencia. Sin embargo, lo que realmente conmocionó al mundo fue el nuevo mensaje que la hermana Sasagawa recibió en los meses siguientes. A sus 93 años, la hermana emitió una profecía inédita que causó gran revuelo.
A pesar de vivir en un tranquilo convento japonés, sus palabras se propagaron por todo el planeta. Considerada el canal privilegiado a través del cual se transmitían los mensajes divinos de Akita, su última revelación despertó un sentimiento de urgencia a nivel mundial. Este mensaje final de la hermana Sasagawa constituye un conmovedor recordatorio. El tiempo de la misericordia es limitado. La humanidad se encuentra en una encrucijada y la decisión que tome determinará su destino. A continuación, se presentan 10 profecías de Akita, que muchos consideran que ya están en marcha en el mundo contemporáneo. Profecía 10. Grandes desastres naturales. La Virgen advirtió sobre terremotos, inundaciones, tormentas y otros eventos catastróficos destinados a infligir sufrimiento a la humanidad. Hoy en día, asistimos a un alarmante aumento en la frecuencia e intensidad de tales fenómenos. Terremotos devastadores en Haití y Turquía, huracanes en el Caribe y Estados Unidos, incendios en Australia, el Amazonas y California, e inundaciones que han afectado a Europa, Brasil y Asia. Profecía 9. Enfermedades y pandemias. Se había predicho que se propagarían enfermedades con rapidez, trayendo consigo dolor y muerte. La pandemia de 2020, que causó millones de víctimas y dejó cicatrices económicas y sociales, parece confirmar esta advertencia. Además, la reaparición de epidemias como la viruela del mono y la creciente resistencia a los antibióticos ponen de relieve la gravedad de esta profecía. Profecía 8. Crisis y divisiones internas en la Iglesia. Los mensajes de Akita anunciaban una crisis de fe y escisiones dentro de la Iglesia. Hoy en día, la Iglesia católica se enfrenta a conflictos internos sobre cuestiones morales y doctrinales, así como a escándalos que han sacudido profundamente a la comunidad de creyentes. Profecía 7. Pérdida de la fe y de los valores morales. Se había predicho que la humanidad se alejaría de Dios, abrazando el materialismo y el hedonismo. El auge del secularismo, la proliferación de la violencia, el consumo de drogas, la pornografía y la progresiva destrucción de los valores familiares son claros indicios de esta decadencia. Profecía 6. Guerras y conflictos. Las apariciones de Akita anticipaban un aumento de los conflictos armados. En la actualidad, las guerras en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y las crecientes disputas en Asia han generado una inestabilidad global que parece reflejar ese siniestro presagio. Estas profecías, junto con los demás mensajes de Akita, siguen suscitando profundas reflexiones y generando reacciones encontradas, invitando a la humanidad a considerar seriamente la necesidad de un cambio espiritual y moral ante los desafíos que el futuro pueda deparar. Profecía 5. Desintegración de la familia y problemáticas sociales. La Virgen advirtió sobre la descomposición del núcleo familiar y el progresivo deterioro de las relaciones humanas. Hoy en día, el aumento de los divorcios, la violencia doméstica, las adicciones y la crisis de salud mental son testimonio de esta alarma. Profecía 4. Fuego que cae del cielo. Se evocó la posibilidad de un incendio devastador. Este presagio puede interpretarse tanto como un gigantesco incendio forestal como la amenaza inminente de un conflicto nuclear. Profecía 3. Falta de respeto por la naturaleza. Se advirtió que la explotación irresponsable de los recursos naturales conduciría a consecuencias catastróficas. El cambio climático, la creciente contaminación y la progresiva extinción de especies confirman esta advertencia. Profecía 2. Crisis alimentaria y hambruna. La Virgen alertó sobre la escasez de alimentos y el hambre que asolan el planeta. En la actualidad, millones de personas sufren inseguridad alimentaria
debido a conflictos, crisis económicas y desastres naturales. Profecía 1. Llamada a la conversión y a la oración. El mensaje central de Akita fue una invitación al arrepentimiento y a la oración, caminos considerados imprescindibles para evitar los castigos profetizados. Cada vez más personas buscan un camino espiritual en medio del caos actual, pero parece que aún falta una conversión global más auténtica y profunda. El nuevo mensaje de la hermana Sasagawa ha reavivado un intenso debate sobre el papel de la profecía en un mundo donde la ciencia y los datos parecen dominar nuestra visión de la realidad. Nos encontramos ante una pregunta crucial. ¿Queda todavía espacio para las revelaciones divinas en una época regida por la razón y el conocimiento científico? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Has experimentado alguna vez apariciones o revelaciones divinas? ¿Crees que los mensajes de Akita pueden estar relacionados con los actuales acontecimientos mundiales? ¿Tienen todavía cabida las profecías en una sociedad cada vez más escéptica? Deja un comentario y comparte tus reflexiones. Deseamos iniciar un debate profundo sobre la espiritualidad y el futuro de la humanidad. Si te ha parecido interesante este video, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este contenido con quien pueda estar interesado. Nos vemos en el próximo video.